Buenas tardes, tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya se me estaba haciendo tarde a mí. Es que como estoy con el otro grupo y hasta que terminamos el ejercicio, pero fue rápido. Ok, ¿tenemos algo pendiente, muchachos? ¿Alguna duda? Hasta ahorita nada más hemos hecho los ejercicios de escribir las ecuaciones, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Ok, ¿no tenemos dudas para escribir las ecuaciones? ¿No? Ok, si no hay duda, no hay preguntas, vamos a seguir haciendo ejercicios, ¿sale? Entonces habíamos dejado, déjenme ver, más bien, escribimos nada más las ecuaciones de un circuito la clase pasada. ¿Sí recuerdan? Sí. ¿Sí? Ok, entonces vamos a... Déjenme ponerlo en la pizarra. Ok, está bien. Ok. Ahí está. Hicimos 2 ejercicios, ¿verdad? Ok, los tienen, ¿verdad, muchachos? ¿Sí? Sí. Sí, profesora. Ok, entonces vamos ahora sí a hacerlo. Ok. Déjenme copiarlo. Ok, déjenme copiar el circuito. Ok, como nada más habíamos escrito nada más habíamos escrito las ecuaciones, ¿ok? Teníamos que era de 5 ohms. ¿Ya compartió pantalla, maestra? No, es que estaba copiándolo, más bien dibujándolo otra vez, porque nos quedamos con nos quedamos en las ecuaciones, pues sí, ¿verdad? Ya lo teníamos hecho. Déjenme, ponérselos, al fin que ya estaba hecho. Listo, ok. Nada más me dicen si hay alguna pregunta, alguna duda. Déjenme, les comparto la pantalla. Ok. Me dicen si se comparte. Se comparte, ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Ok. ¿Sí ya recuerdan? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, de todos modos ahorita lo voy a volver a explicar y vamos a terminar ya sea que nos pida una corriente o un voltaje, ¿ok? ¿Alguien de ustedes me puede hacer el favor de poner a grabar la clase? Es que ya no la puse. Por favor, muchachos. ¿Sí lo pueden hacer o lo pongo yo? A ver. Creo que ya lo están grabando. Sí, ya lo puse, profesora. Gracias. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo, dice aplicar el método de mallas, pero ahora vamos a calcular la corriente. Ay, sí. Vamos a calcular la corriente, ¿sí? Vamos a escribir la corriente en la de 4 ohms. Ok, se escribe muy grande, ¿verdad?
Ok, entonces vamos a calcular la corriente en la de 4 ohms. Ok, ahorita le escribo porque está muy pequeño. Ok, entonces podemos observar aquí que analizamos en 3 tiempos. Tenemos el tiempo menor que 0, donde nada más tenemos la primera malla. Y calculamos la corriente, ¿sí? Es la condición inicial de la bobina. ¿Por qué? Porque como la bobina se comporta como un corto, ¿sí? Se comporta como un cortocircuito, tenemos que la corriente solamente circula la corriente, que es I0, ¿verdad? Y en este caso, bueno, podemos observar que podemos calcular la corriente como el voltaje que nada más tenemos en nuestro circuito entre la resistencia por ley de Ohm y obtenemos que son 2 amperes, ¿sale? Ok, ya calculamos condiciones iniciales, pasamos a un tiempo igual a 0, ahí se abren, se cierran los interruptores, nada más hay uno, se cierra, ¿sale? Y en T mayor que 0 observamos que tenemos todo nuestro circuito. Y hay que anotarle las condiciones iniciales. No se nos olvide, muchachos, las condiciones iniciales. Y entonces, en este caso, bueno, pues vamos nosotros. Muchachos, ¿este circuito ya lo habíamos hecho o no? Sí, profesora. Nada más Sí, nos ya lo quedamos habíamos hasta, hecho. ajá, nada más nos quedamos hasta el último, hasta el punto 7. Y ya dijo que Ok, ya lo dejáramos así. sí, hasta ahí. Ok, está bien. Es que me quedé ahorita pensando, dije, no sé a qué fue el otro grupo. Ahora, entonces, ya que tenemos nuestro circuito para T mayor que 0, vamos a transformar el circuito. ¿Recuerdan cómo se transforma? Si observan, ahí tenemos, ok, le hice un poquito más grande. Tenemos nuestra fuente. Como es una constante, la multiplicamos por el escalón y queda transformado 10 entre S. Las resistencias quedan igual. Observamos que queda como 5. La bobina, como tiene condición inicial, hay que colocarle, muchachos, si se les olvida las condiciones iniciales, escribirlas, cuando transformemos, imagínense, se les olvida la condición y ya no va a aparecer esa fuente. Y si no hay esa fuente, su circuito ya está mal. Entonces, hay que colocar las condiciones para cuando transformemos nos acordemos, va una condición inicial, sí aparece la fuente, pero no hay condición inicial, no aparece la fuente. Entonces, ya transformamos nuestro circuito equivalente de la bobina, donde el valor de la bobina es 2S y va colocada en serie una fuente de voltaje aparente, que su valor es la condición inicial por la bobina, que sería 2 por 2, nos queda 4. Y la última resistencia es la de 4, donde nos piden calcular la corriente ahora. Y entonces aplicamos método de mallas. Primero, pues agrupamos en cajones, damos sentido a los cajones y a las corrientes de malla. Luego numeramos los cajones y las corrientes de malla y damos solución. ¿Cuál es la solución ahora? A calcular la corriente en la resistencia de 4, que sería I2, ¿verdad? La corriente de la malla 2. Y entonces escribimos nuestras ecuaciones de mallas. Como hay 2 mallas independientes, pues vamos a calcular, ¿sí? Vamos a tener 2 ecuaciones de mallas. Observamos ahí, ¿verdad? Y por lo cual, en este caso, tenemos ahí nuestra ecuación 1 igualada a la fuente de voltaje de 10 entre S, que va en el mismo sentido que la de corriente de malla, y la de 4 también va en el mismo sentido. Las dos son positivas. ¿Sale? En la malla 2 tenemos nuestra ecuación y es igual a la fuente de 4, ¿sí? La fuente aparente que va en el mismo sentido. Ya observamos, ¿sale? Ya que tenemos nuestras ecuaciones de malla, bueno, obtenemos nuestras impedancias propias y mutuas. Las propias son las que se repiten, ¿sí? El subíndice, y las mutuas son las que son diferentes. Y en la propia Z11 quiere decir que todo lo que hay en la malla 1, hay 2 cajones, Z1 y Z2. Observamos cómo son los propios, todos con signo positivo. Y obtenemos 5 más 2S. En la malla 2 hay 2 cajones, Z2 y Z3. Como es propio, es con signo positivo. Aunque hubiera sido contrario, acuérdense, por el número de incidencia al cuadrado nos va a dar positivo. Y nos queda 2S más 4, ¿sale? Y la mutua es que hay entre 1 y 2 o 2 y 1, que es lo mismo. Y observamos que está el cajón Z2, pero hay que ver el signo.
con respecto a la malla 1 y con respecto a la malla 2, observamos que el sentido del cajón 2, Z2, va en el mismo sentido que las corrientes, entonces va a ser positivo y Z2 es igual a 2S. Sustituimos en nuestro sistema, ya está sustituido. Entonces, ¿qué nos piden calcular? I2, ¿no? Entonces vamos a calcular I2. Ok, escribimos nuestra corriente. Calculamos I2, entonces I2 acá abajo lo escribimos, ahí se escribe muy grande, I2 es igual al determinante de I2 entre el determinante total, ¿sale? Ok, lo voy a escribir, lo voy a hacer más pequeño porque si no se escribe muy grande. ¿Listo? Y entonces en este caso vamos a sustituir, a calcular I2. Tenemos I2 por determinantes. Y tenemos nuestra ecuación 5. Aquí tenemos 2S. Acá tenemos 2S. Ah, no. Como queremos I2, entonces tenemos 10 entre S. Más 4. Y aquí 4. ¿Sale? Y abajo tenemos 5 más 2S. 2S. Aquí 2S. Y 2S más 1. Digo 2S más 4. Ok. Y hacemos el determinante. Hagan el determinante, muchachos. Y ya tenemos esa corriente, ¿verdad? ¿Sí? Y 2. Hagan el determinante. Y ahorita vemos la... Ok. Déjenme poner acá. Ok, hagan el determinante, unos 2. Ok, ¿ya lo hicieron? Profesora, ¿da 0 arriba? En la parte de arriba, en el numerador. Ahí está 0. No sé, a ver, déjame checar. Que te da 5 por 4. Ok. Nos da 20 menos 8S menos... Ah, sí, cierto, nos da 0. Sí, nos da 0. Se va. Ok, coincidió el valor. Bueno, nos da 0. Vamos a calcular la corriente en la de 5. Ok, entonces si cambiamos por la de 5, entonces vamos a calcular mejor I1, ¿sale? Nada más para que tengan ahorita. Ok, vamos a dejar I1. ¿Qué pasó? Pero tiene que ser más 8S el primero para que se cancelen, ¿no? Sí. Sí, tendría que ser, pero bueno, vamos a calcular. Ok. Vamos a calcular I1. Déjame ver. Entonces tenemos I1 entre el determinante total. Y acá tenemos 10 entre S. Ahí está. Y acá tenemos 2S. Y nos quedaría 20 más 40
Tenemos es 20, así está muy bien, 20 más 40 más 4 por 2, 8S más 16 menos 8S. Bien. Nos queda 20 más 43. 8S más 16 menos 4. 8S. Aquí ahí está. Este se va con este se va con este. Y tenemos I2 y 1. Ok, nada más simplificamos, ¿sale? Y podemos factorizar para irlo simplificando más sencillo. Ok, lo podemos dejar así y simplificamos, ¿no? Okay. Y entonces nuestra corriente 1 va a ser igual a 2. Ya sea que lo manejen con fracciones o con decimales, sí es igual. Ok, y ahora sí, ya que tenemos esa es nuestra corriente I2, digo, nuestra corriente 1, ¿vale? Aquí podemos dejarlo. Y tenemos nuestra corriente 1, ¿sale? Ya que tenemos nuestra corriente 1, ahora sí, lo que vamos a hacer es aplicarle, ¿sí? Transformada inversa. Entonces aquí aplicar la transformada inversa. Y si aplicamos transformada inversa a nuestra corriente, vamos a aplicar aquí corriente 1, ¿sí? Vamos a poner nuestra función.
Y en este caso, primero hay que ver si es una función racional propia. El grado del numerador, que es de grado 1, observamos, y el grado del denominador es S por S, nos daría más S cuadrada, entonces sí cumple la condición. Entonces, como sí es de mayor grado, es de menor grado el numerador y sí cumple, podemos expandir en fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, aquí, ahora sí, expandemos, aquí escribimos, expander en fracciones parciales, ¿sale? Y expandemos en fracciones parciales. Ok. Nuestra corriente I1. Y observamos que nos quedaría K1 entre, ok, no escribimos las raíces, ok. Las raíces, tenemos la primera raíz, vale 0. Y la segunda raíz sería menos 20 entre 18. ¿Sale? Y entonces expandemos en fracciones. La primera sería S. La segunda constante con su raíz sería S. Menos, por el menos nos va a dar más. 20 entre 18. ¿Sale? Ya tenemos esas dos constantes. Entonces vamos a calcular K1 y K2. Ya sabemos cómo calcular K1, el denominador de K1, que es S por toda la función. Toda nuestra función es que tenemos aquí en 1, que sería 2 por S más 40 entre 36, entre S por S más 20 entre 18. Y la evaluamos con la raíz de K1, que vale 0. ¿Vale? Y ahí eliminamos términos semejantes, que sería esto. Sería esta S con esta S se va. Y entonces tenemos que K1 va a ser igual. Ok, que sería 40. Ok, este vale 0, este vale 0. Y entonces nos quedaría 40 entre 36. Entre 20 entre 18. Ok, ¿cuánto da, muchachos? Medio, ¿no? No, es 1.111. Menos, no, 1.11. Ok, listo. Ahora vamos con la constante K2. Ok, calculamos K2. Entonces K2 es igual a el denominador de K2, que sería S más 20 entre 18 por toda la función. ¿Sale? Maestra, ¿Qué pasó? eso da 1 cerrado, ¿no? ¿Da 1 cerrado? ¿Sí? A ver, es 40 entre 20, nos quedaría que la mitad nos da 2, ¿sale? 2. Y 16, un medio. Ah, sí da 1. Sí da 1. ¿Y te pasaba al 2? Ah, pero está puntuado por 2, sí es cierto. Ok, nos da 1 por 2, nos daría 2, ¿no? Sí, da 2. Sí, nos da 2, faltó el 2. Entonces aquí es igual a 2. Más bien aquí falta el 2. Listo, ya tenemos 2. Listo, ok. Y vamos con la constante K2, que sería igual a S más 40 entre 36 entre S por S más 20 entre 18. Y la evaluamos con la raíz de S igual a menos 20 entre 18.
Eliminamos términos semejantes, que sería este con este, y en ese nos queda menos 20 entre 18 más 40 entre 36, ¿sale? Por 2. Y abajo también evaluamos con menos 20 entre 18. ¿Cuánto nos da? Dos, creo. ¿Cuánto da? Dos. 2. Nos da también 2. Ah, no, me confundí en esa, no. Pero ¿No? Ok, sí, no, porque no, es 20 por 40, nos da la mitad, este nos da un medio, que nos da 1, 20, 18. 18. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 0, pero pues no, creo que no me equivoqué. Creo que sí da 0. ¿Sí da 0? Pues según yo, sí. a mí me dio uno, profesora. ¿Te da 1? Sí. Ok, acá nos da menos 1.1. Es que menos 20 entre 18 nos da menos 1.1, ¿verdad? Aquí, este nos da menos 1.1 y este es más 1.1, se va, sí es cierto. Da 0 por 2, da 0, sí nos da 0. ¿Sí ya checaron? Sí, da 0, profesora. Sí da 0. Ok, entonces, bueno, ya tenemos las dos constantes y entonces ahora sí sustituimos en nuestro sistema de las ecuaciones y entonces tendríamos la transformada, aquí otra vez, tenemos que I1 es igual a K1 que vale 2 entre S, ¿verdad? Más, tenemos más 0 entre S más 20 entre 18, ¿verdad? Y entonces si 2, nada más nos queda 2 entre S. Ahora sí, regresamos al dominio del tiempo y tendríamos que es 2S, sería 2 por un escalón y unidades amperes, ¿sale? Y entonces esta es nuestra corriente que tendríamos en la resistencia de, tenemos en el resistor de 5 ohms, ¿sí, verdad? Era en el que habíamos... Ok, bueno, eso ya lo habíamos hecho en la clase pasada. Ok, ya nada más. Ok, esa es la corriente 1. Ok. ¿Alguna pregunta, muchachos, de lo que vamos a hacer? ¿No? Ok, tómenle captura ahí, muchachos, para hacer otro. Ok, ¿listos? Voy a retirarlo.
Ok, vamos a... Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Nos quedamos en el de... Hay uno que era como de Habíamos- 3 mallas. De 3 mallas, así es cierto, el de 3 mallas. Ok, también nos quedamos en las ecuaciones, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, sí nos Sí, quedamos en las también puras estamos ecuaciones. en las ecuaciones. Ok, vamos a hacer. Ok, vamos a obtener esto. Listo. Ok, listo. Nos quedamos en las ecuaciones. Déjenme colocarlo. Nada más en las ecuaciones, ¿verdad? Ahí está. Vamos a... Ok, listo, nos habíamos quedado en las ecuaciones. Ok. Déjenme pegarlo nada más. Ok, entonces vamos a calcular. Ok, terminamos. Ok, tenemos. Déjenme, me dicen si se comparte. Habíamos llegado nada más a las ecuaciones, ¿verdad? Ahí está. Me dicen si se observa. ¿Se observa, muchachos? Sí, sí se observa. Sí, profesora. Sí, maestra, apenas. Ok, voy a explicarlo otra vez para que se acuerden del ejercicio. Ya nada más para que vamos a calcular ahí la corriente en la resistencia de 7 ohms. ¿Sale? Entonces observamos ahí que tenemos en T menor que 0, solamente tenemos la fuente de corriente con la resistencia de 7 ohms y la bobina de 2 ohms, ya que abajo de la resistencia de 7 ohms está la de 3 con un interruptor abierto, entonces solamente queda la resistencia de 7. Calculamos las condiciones iniciales cuando la bobina se comporta como un corto. Y al comportarse como un corto, bueno, la condición va a ser corriente que circula en esa parte de la bobina y su condición es I0. Calculamos I0, observamos que tenemos una fuente de corriente, quiere decir que la corriente que circula por esa malla es la corriente de la condición inicial, ¿ok? Y observamos que sería igual a 2 amperes. Pasamos a un tiempo igual a 0. En un tiempo igual a 0, abrimos y cerramos interruptores. Observamos que el interruptor 1 y el 2 se cierran. Cerramos los interruptores y anotamos que las condiciones iniciales tienen continuidad en el origen. ¿Sale? Pasamos al tiempo t igual a 0. Perdón, t mayor que 0. En t mayor que 0 podemos observar que tenemos las 3 mallas. ¿Sí? Pero recuerden siempre de colocar las condiciones iniciales, porque si se nos olvida que hay condición inicial, cuando transformemos nuestro circuito, no le vamos a colocar la fuente de voltaje aparente. Y si no lleva fuente aparente, pues ya es otro circuito, ya no es el que estamos analizando.
¿sale? Y en este caso, bueno, observamos que le marcamos ahí 0 y entonces transformamos nuestro circuito. Al transformar nuestro circuito, acuérdense, fuentes de voltaje o de corriente que sean constantes se multiplican por el escalón, ¿sí? La multiplicamos y entonces se transforma, observamos que es 2 entre S. Las resistencias pues quedan igual del mismo valor, que está la de 3 y la de 7. La bobina, como tiene condición inicial, entonces podemos observar que tenemos la bobina y en serie conectada a una fuente de voltaje aparente, ¿sí? Y su valor sería I0 por L. I0 vale 2, la bobina vale 2, 2 por 2 vale 4, ¿ok? Y la bobina se transforma como LS. Y L, que es la bobina, la inductancia vale 2 por S, ¿ok? Ahora, la resistencia de 2, pues queda igual, sin unidades, pero nada más queda con 2. Y la fuente de voltaje de 2 volts se multiplica otra vez, se multiplica por el escalón y observamos que queda 2 entre S, ¿ok? Aplicamos el método de mallas, donde observamos ahí que tenemos, sí, que agrupar primero con cajones de impedancia, sí, lo que está en naranja, y luego le damos sentido a los elementos o a los cajones y los numeramos, ¿ok? Lo que está en azul. Luego en morado le damos el sentido y numeramos las corrientes de malla, ¿sale? Y el cuarto damos la solución que nos están pidiendo, la corriente en la resistencia de 7 ohms. ¿Qué corriente circula? ¿Qué pasó? Profesora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué pasó? Creo Dime. que ese circuito es de otro Bueno, grupo, profesora. es el mismo circuito, pero los valores cambian. Ah, ¿los valores cambian? Ajá, hicimos el mismo circuito, es igualito, pero los valores cambian. Ah, bueno, de todos modos, ahorita, como no tenemos ahorita todavía valores, podemos ya sea dejarle estos valores para no borrar todo el circuito, ¿sale? Entonces, de todos modos, o sea, ahorita le toman captura a todo ya que lo terminemos, ¿sale? Sí, no hay problema. Ok, entonces ya que nosotros tenemos la solución, ponemos nuestras ecuaciones de malla. Hay 3 ecuaciones de malla, ya que tenemos 3, o sea, por observación observamos que hay 3 mallas en nuestro circuito. La primera malla, observen que está igualada a el voltaje de la fuente de corriente. ¿Por qué? Porque si observan en mallas, impedancias por corrientes debe ser igual a voltajes, y esa es una fuente de corriente. Como hay una fuente de corriente, se indica voltaje de la fuente de corriente y hay que ver el sentido. En este caso, como va en el mismo sentido, pues es positivo. Y más 4, que va a otra fuente de voltaje, esa sí es de voltaje y sí se coloca el valor. Como va en el mismo sentido, pues es positivo, ¿sale? Y la segunda ecuación, pues observen que en la malla 2 no hay fuentes, por eso es igual a 0. ¿Sale? Y la tercera malla, sí tenemos 2 fuentes de voltaje que van en los mismos sentidos del recorrido de la malla, por lo cual son positivos, ¿sale? Pero como tenemos una fuente de corriente en la malla 1, observen ahí tenemos una ecuación adicional I1, y 1 es igual a el valor de la fuente 2 entre S, ¿sale? Ok, y obtenemos las impedancias propias y mutuas de nuestro sistema de ecuaciones. Observamos ahí que las propias son las que tienen el mismo subíndice, ¿sí? Se repite. Y las mutuas son diferentes subíndice. Tenemos que las propias son la Z11, que corresponde a la malla 1, Z22 corresponde a la malla 2, y Z33 que corresponde a la malla 3, ¿sale? Entonces tenemos Z11, todos los cajones que están en la malla 1, que sería Z1 y Z2. Recuerden que son todos con signo positivo, porque son los propios. Aunque fuera sentido contrario, el número de incidencia nos hace menos por menos es al cuadrado, ¿sí? Menos por menos nos da más, ¿sale? Por eso las propias todas con signo positivo. Y entonces observamos que tenemos la resistencia 3 más 2S, que es de la bobina, ¿sale? En la malla 2, Z22, hay 2 cajones, tenemos Z1 y Z2. Y también son positivos, que nos quedaría 3 más la resistencia de 7, nos da 10, ¿sale?
Y vamos con Z3, 3, que hay en la malla 3. Tenemos el cajón Z3 y Z4. Igual, todos con signo positivo. Aunque observen aquí, coincidieron, o sea, los signos, los sentidos que van en el mismo sentido de los recorridos de malla. ¿Sale? Ahora, entonces Z3, que tendríamos 2S más 2. Ok, de Z4. Ok, ¿hasta ahí alguna pregunta de las propias? ¿No hay preguntas? No, profesora. No, vamos bien. Ok, y vamos con las mutuas. En las mutuas observamos que hay entre la malla 1 y 2, o 2 y 1, o la malla 1 y 3, que es igual a 3, 1, y que hay entre la malla 2 y 3, que es igual a 3, 2. ¿Sale? Entonces, entre la malla 1 y 2, observamos que está el cajón de Z2. Z1, perdón. Z1. Y vamos a ver, el Z1 con respecto a la malla 1 va en el mismo sentido, es positivo. Z1 con respecto a la malla 2, al recorrido de la malla 2, es igual, positivo, más por más nos da más Z1. Y nos quedaría igual a 3. ¿Sale? Ahora, Z1, 3, ¿qué hay entre la malla 1 y 3? Observamos que está el cajón de Z3. Y observamos que es la bobina. Y en este caso observamos que el elemento de Z3 va en el mismo sentido que la corriente 1 y también va en el mismo sentido de que la corriente 3, por lo cual es positivo. Nos quedaría más 2S, ¿sale? En la impedancia de Z23 que hay entre la malla 2 y 3, observamos que no hay elementos comunes, ¿sí? La malla 2 está en la parte superior y la malla 3 está en la parte derecha, en la parte inferior derecha, ¿sale? Entonces no hay elementos comunes, por eso es igual a 0. Y ya sustituimos en las ecuaciones, observamos ahí, tenemos nuestras ecuaciones. Ahora, acuérdense que tenemos una ecuación adicional, ¿sí? Hay una ecuación adicional que teníamos que es I1, okay. Tenemos I1, ahora vamos a escribir, I1 es igual a 2 entre S, ¿sale? Y observamos, vamos a checar aquí, ¿sí? Como conocemos, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo observen. Como conocemos I1 en la primera ecuación, ¿sí? No es incógnita, ¿verdad? No es incógnita, sino que esta ya la conocemos, ¿verdad? Pero I2 sí es incógnita. Y es lo que nos están pidiendo, calcular I2. I3 también es incógnita. Okay. Déjenme ponerle otro color. Ok, tenemos I1, si la conocemos. I2 es incógnita, I3 es incógnita. Y el voltaje de la fuente de corriente es incógnita. ¿Cuántas incógnitas hay en la malla, en la ecuación 1? Hay 3. ¿Sale? En la ecuación 2, I1 sí lo conocemos. I2 es incógnita. I3 pues también es incógnita, pero vale 0. ¿Sale? Entonces observamos que nada más es I2 en la ecuación 2. En la ecuación 3, I1 sí lo conocemos. I2 es incógnita, pero pues vale 0. I3 es incógnita. ¿Sale? Y entonces conocemos que I1, aquí está I1 es igual a 2 entre S. Podemos sustituirlo. En la primera ecuación nos están pidiendo I2 y podemos observar que de la ecuación 2 podemos despejar I2, ¿verdad? De aquí podemos despejar I2. Si despejamos I2, aquí lo voy a escribir abajo, aquí es igual, sería menos 3 por I1. Entre 10, ¿no? ¿Sí estamos bien? Y nos quedaría ahí I1 vale menos 3 por 2 entre 10, entre S, ¿sí? Entre 10. Y ya simplificando nos quedaría menos 3 por 2, 6 entre 10S, ¿verdad? ¿Sí? La S pasa hacia abajo. Ok, ya conocemos I2, que es nuestra incógnita. Y entonces, si tenemos de aquí, vamos a aplicar, ahora sí, la transformada inversa. Aplicamos transformada inversa.
Y tenemos que I2 es igual a menos 6 entre 10S. Y regresamos al dominio del tiempo. Observamos que sería menos 6 entre 10. 1 entre S, pues es un escalón nada más, ¿verdad? Unidades amperes. Ok, ¿por qué el negativo, el signo negativo? Que nos indica que nuestra corriente, ¿sí? El sentido que le dimos nosotros a esa corriente no es el real, sino que debería de ser sentido contrario. Por eso nos queda ese negativo, ¿ok? Y entonces tendríamos aquí ya nuestra corriente que nos están pidiendo en la resistencia de 7 ohms. ¿Sale? Ok, ¿alguna pregunta, muchachos? Aquí coincidió que no necesitamos, si nosotros quisiéramos calcular I3, de aquí de nuestra ecuación 3, podemos despejar I3, ¿verdad? I1 ya la conocemos, I2 vale 0 aquí, y entonces tendríamos que calcular I3 de esta ecuación. ¿Sale? Y si quisiéramos el voltaje de la fuente de corriente conocer, sustituimos I1, I2 que ya calculamos, I3 y despejamos el voltaje de la fuente de corriente. ¿Sale? Si nos pidieran voltajes, pues conocemos las corrientes y los voltajes los calculamos con ley de Ohm. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, déjenme hacerlo más pequeño para que ustedes le tomen captura. Ok, ahí se observa bien o está muy pequeño. Ahí está completo. Ok, tómenle captura, muchachos. Ok, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, profesora. Ok, si observan lo que estamos haciendo, ya que tenemos nosotros nuestra corriente, que este es nuestro resultado, ¿sí? Ya que tenemos nuestro resultado, que sería este, el que estoy marcando en azul, ya que está esta corriente, con transformada de Laplace, ahora sí aplicamos transformada inversa para regresar al tiempo, pero hasta que tengamos la solución. Y ya se aplica transformada inversa. Ok, no hay preguntas, no hay dudas, ¿no? ¿Ya le tomaron captura? Ok, lo voy a retirar tantito, muchachos, para verla. Ok, si no hay preguntas, déjenme pasarles asistencia. Ok, ahí está. Listo. Ok, ¿seguros que no hay preguntas, no hay dudas? No, profesora. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, muchachos, le vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos fue el tiempo y ya no nos da tiempo a hacer otro ejercicio. Y mañana seguimos haciendo ejercicios, ¿sí? Con el método de mallas. Ya vamos a empezar también cuando tenemos acoplamientos. ¿Sale? Ok, profesora. si no hay preguntas y los veo mañana, cuídense mucho, ¿sí? Igualmente, profesora. Ok. Hasta luego. Igualmente, Mañana, profesora. profesora.